están? Buenos días. Hoy es sábado primero de abril y estamos con nuestros devocionales 21 días hasta que la casa esté llena. Amén. Estamos compartiendo un material escrito por el pastor Gilberto, nuestro supervisor, Gilberto Camilo, y estamos ministrando 21 días, ¿verdad?, sobre la casa, temas sobre nuestra casa, ¿verdad? Nuestra casa como lugar de vida, nuestra casa como lugar de bendición. Y hoy en el 13º día, estamos entrando en el 13º día, y estaremos hablando sobre tu casa como un lugar de resurrección y vida. Tu casa como un lugar de resurrección y vida. Dice allí en Mateo capítulo 9, versículo 23 al 26. Cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral. «Salgan de aquí», les dijo. «La niña no está muerta, solo duerme». Pero la gente se rió de él. Sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús entró y tomó la mano de la niña, y ella se puso de pie. La noticia de este milagro corrió por toda la región. Entonces, vemos allí en Mateo 9, 23 al 26, Jesús llegando a una casa donde había muerte, ¿verdad? Una casa donde había llanto, donde había dolor, donde había sufrimiento. Cuando Jesús llegó a esta casa donde había muerte, ¿qué es lo que sucede? Hubo resurrección. ¿Por qué? Porque donde la vida llega, la resurrección tiene que huir. Cuando la vida de Cristo llega a una casa, la muerte tiene que huir, ¿verdad? Y la resurrección manifestarse. Cuando la resurrección se encuentra con la muerte, la resurrección siempre gana. Jesús dice que Él es la resurrección y la vida, ¿verdad? No importa lo que digan los demás sobre nuestra casa, lo que importa es lo que Jesús dice sobre nuestra casa, ¿verdad? Lo que importa es lo que Jesús hará en nuestra casa, porque Él es la vida. Él es el que venció la muerte. Entonces toda muerte de nuestro hogar, toda muerte de nuestro relacionamiento, toda muerte, y muerte no es solamente morir físicamente, muerte es todo aquello que es contrario a Dios, que se levanta para destruir, ¿verdad? Todo aquello que se levanta para confundir, para traer falta de paz, para traer confusión, para traer discusión. Todo eso tiene que ver con muerte. Cuando la presencia de Dios, de Jesús, viene a nuestra casa, se manifiesta en nuestra casa, toda muerte tiene que huir, ¿verdad? Toda muerte tiene que huir. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor es aquello que cambia el ambiente, ¿verdad? Cuando Cristo llega a nuestro hogar, hay un ambiente liberado de gracia y favor sobre nuestras vidas. Allí en Filipenses capítulo 3, versículo 10 y 11. Filipenses 3, versículo 10 y 11 dice así: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. O sea, Pablo aquí en Filipenses, en el capítulo 3, él revela que él tenía un objetivo, él tenía una meta, ¿verdad? Él sabía dónde quería llegar. Mi pregunta para usted en esta mañana es: ¿cuál es su meta? ¿Cuál es su objetivo? ¿A dónde usted quiere llegar? Si usted no consigue poner todo eso en una frase, tal vez sea porque usted no tiene una meta, un objetivo, ¿verdad? Pablo dice: yo no ando como luchando, como dando golpes al aire sin meta. Pablo tenía un objetivo. ¿Y cuál era el objetivo que Pablo tenía? Él dice: al fin de conocerle. O sea, yo quiero conocer más de él. Pero no solamente conocer a Jesús, sino también conocer
el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. O sea, vemos aquí que en el versículo 11 que Pablo revela cuál era su meta final y cuál era su principal objetivo. Él dice lograr de alguna manera la resurrección de entre los muertos, ¿verdad? Al leer esta declaración nosotros pensamos que él se refiere a aquella resurrección de los muertos que tendrá lugar en la segunda venida de Cristo, pero no es así, ¿verdad? No es eso lo que él está refiriéndose. Pablo dice aquí que él no corría sin metas, sino dice en 1 Corintios 9:26, así también yo corro no sin meta, por eso lucho, no como dando golpes al aire. Entonces él sabía que para lograr ese poder de resurrección, ¿verdad?, él tendría que lograr otras 3 metas, ¿verdad? El objetivo entonces aquí de Pablo, al declarar que el deseo de él era alcanzar la resurrección o llegar a la resurrección de los muertos, ¿verdad? Él estaba hablando en relación a los tiempos y las estaciones, o sea, a entender que estábamos cerca del regreso de Jesús, ¿verdad? Saber que Él venía, saber que Jesús regresaría, que Jesús resucitaría y regresaría y vendría a buscar su pueblo, ¿verdad? Hay algo que los judíos hoy en día y los musulmanes, incluso los musulmanes y los cristianos esperamos, es el regreso del Mesías, ¿verdad? Allí después del COVID, que fue un impacto mundial, ¿verdad? Un impacto que impactó todo el mundo. Hay un impacto que también causó en los judíos, en los musulmanes y en los cristianos, que es, ¿verdad?, esperar la llegada del Mesías. Que hay algo que los judíos esperan es el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos no creen, ¿verdad? Los judíos no creen que Jesús fue el Mesías. Entonces ellos esperan aún el Mesías. Los musulmanes, ellos esperan también un Mesías, ¿verdad? El Mesías que los musulmanes esperan se llama Mahdi, ¿verdad? Ese Mahdi que ellos esperan sería el Mesías también. Y nosotros los cristianos esperamos el regreso de Jesús, ¿verdad? Nuestro Mesías, nuestro Salvador, aquel que vendrá a buscar su novia. Como dijimos aquí recién, Pablo, él decía, mi meta es alcanzar el poder de la resurrección de Jesús. Mi meta es alcanzar también el propósito el cual el Señor me llamó. Y él decía allí en 1 Corintios, yo no corro sin metas, yo no corro como dándole golpes al aire, sino que yo corro con una meta, con un objetivo. Y como decíamos aquí, habían por lo menos 3 metas que Pablo estaba corriendo, estaba buscando. Él dice, primero, conocer a Jesús. Mi meta es conocer a Jesús. Mi meta no solamente es conocer a Jesús, sino conocer el poder de la resurrección de Cristo y conocer la comunión de los sufrimientos de Cristo. O sea, la meta de Pablo era conocer, ¿verdad? Pero ese conocer no era un conocer en la mente, no era un conocer intelectual, sino era un conocer de intimidad con Dios, ¿verdad? Era un conocer que se conoce a través de la intimidad, a través de caminar juntos. Pablo dice que el objetivo de él, uno de los objetivos, primero era conocer a Jesús, ¿verdad? Y no era el conocer de leer acerca de Jesús, sino el conocer de experimentar, el conocer de caminar, de andar con Él. El segundo objetivo de Pablo era conocer el poder de la resurrección de Cristo, ¿verdad? O sea, conocer aquel poder que levantó a Jesús de los muertos. La palabra aquí en el original,
para resurrección, ¿verdad? Hay dos palabras para resurrección en el original, ¿verdad? Primero está la palabra anastasis, que significa resurrección. Y la segunda palabra para resurrección es ex anastasis, ¿verdad? La diferencia aquí entre esas dos palabras es ese prefixo que es prefijo ex, ¿verdad? Que significa mover para afuera. Entonces la palabra que usa Pablo aquí, hablando al respecto de la resurrección, conocer, ¿verdad? A través de conocer el poder de la resurrección de Cristo. Él decía, yo quiero conocer ese poder ex, ¿verdad? Ex anastasis, para manifestar el poder de Dios hacia afuera. Como dijimos, ese prefixo ex, prefijo ex, ¿verdad? Ex anastasis, que para resurrección significa entonces poder de resurrección para mover hacia afuera. O sea, Pablo no quería solamente experimentar el poder de la resurrección para su propia vida, ¿verdad? Él quería experimentar el poder de la resurrección para alcanzar a otros, ¿verdad? Que el poder de la resurrección se manifestara en mi vida para hacia afuera, para alcanzar otras vidas, ¿verdad? Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Estos días nosotros estamos declarando que el año 2023 es el año de la casa llena, ¿verdad? Nuestro ayuno que estamos haciendo, estamos en el 13º día. Nuestro ayuno es 21 días hasta que la casa esté llena. Pero ¿cuándo la casa quedará llena? ¿Cuándo la casa se llenará? ¿Cuándo el poder de resurrección, ¿verdad? El poder ex anastasia, el poder de resurrección para afuera, opera en nuestras vidas al punto, ¿verdad? De que ese poder, de que esa manifestación del poder de Dios no quede solamente en nuestras vidas, sino que nuestro deseo es alcanzar a otros. Muchos cristianos, ¿verdad?, reciben eso tan precioso que es la salvación. Reciben eso tan precioso que son los milagros que Jesús hace en nuestras vidas. Pero muchas veces esos milagros y ese poder de salvación queda solamente en Él, ¿verdad? No habla nadie, no testifica nadie, nadie se entera de que Él a veces que Él es cristiano. Pero Él dice, ¿verdad? Pablo dice, yo quiero ese poder de resurrección para alcanzar a otros. Dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder. ¿Para qué? 1 Juan 4:4, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Para qué es ese poder que dijimos que no es poder, no es espíritu de cobardía, sino de poder? ¿Para qué es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo? Dice así Hechos 1:8, el versículo que todo cristiano debe saber de memoria. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces ese poder de la manifestación, el poder de la resurrección de Cristo, manifestándose en nuestras vidas, ¿para qué? ¿Para qué queremos poder de Dios? Para ser testigos, ¿verdad? Para traer las vidas a Cristo hasta que la casa quede llena. Dice Hechos 4:33, con gran poder los apóstoles dieron testimonio de la resurrección del Señor Jesús y sobreabundó la gracia entre ellos. Con gran poder los apóstoles dieron testimonio ¿de qué? De la resurrección del Señor Jesús y sobreabundó la gracia entre todos ellos. ¿Por qué es que sobreabundó la gracia? ¿Qué es favor inmerecido? ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. O sea, el favor inmerecido de Dios, el favor de Dios sobreabundó, superabundó en la vida de aquellos discípulos. ¿Por qué? Porque ellos daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús.
O sea, la palabra nos está diciendo que cuando nosotros damos testimonio de la resurrección del Señor Jesús, la gracia, no es solamente gracia, una cosa es gracia. La Biblia dice la superabundante gracia de Dios se manifestará en nuestras vidas. ¿Verdad? Dice, con gran poder los apóstoles dieron testimonio de la resurrección del Señor Jesús y sobreabundó la gracia entre todos ellos, en todos ellos. O sea, los apóstoles estaban llenos de gracia, por eso manifestaron el poder. Si queremos manifestar el poder del Señor abundantemente, necesitamos estar llenos de gracia. Cuanto más gracia recibimos, más poder demostramos, ¿verdad? Dios está abriendo nuestros ojos en estos días para que el evangelio de la gracia, ¿verdad?, sea experimentado con gran poder y haya manifestación de gran poder en nuestras vidas. Amén. El poder de la resurrección es el mayor poder de Dios revelado al hombre, ¿verdad? No hay mayor poder que el de la resurrección, ¿verdad? Una cosa es sanar, que alguien sea sanado, pero un muerto resucitar, ¿verdad? Solamente Dios, la ciencia no consigue resucitar muertos, ¿verdad? Hemos oído casos, claro, de personas que de repente estuvieron, no sé, segundos, minutos, o tal vez horas, no sé si horas creo que no, solamente algunos minutos, personas que estuvieron muertos por algunos segundos, algunos minutos, y tal vez la ciencia consiguió hacerlos volver, pero nunca hemos oído de alguien que estuvo 3 días muerto y que la ciencia lo haya conseguido hacer resucitar. O sea, no hay casos, por lo menos yo no he escuchado ningún caso de que la ciencia hizo resucitar a alguien que estaba 3 días muerto, ¿verdad? Pero el poder de la resurrección hizo resucitar a Cristo después de 3 días. ¿Verdad? El poder de la resurrección hizo resucitar a Lázaro, que estaba muerto. La Biblia dice que estaba muerto, y no solamente estaba muerto, sino que ya gedía, ya estaba con olor, estaba en descomposición, y el poder de la resurrección de Cristo resucitó a Lázaro, resucitó a Jesús, resucitó la hija de Jairo, resucitó a muchos en la palabra del Señor, ¿verdad? Y ese poder quiere manifestarse en nuestras vidas. Efesios capítulo 1, versículo 19 al 20 dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Amén. Poderosa esa palabra, cuán incomparable, o sea, no hay comparación, no podemos imaginarnos, no podemos medir el tamaño, la grandeza de ese poder, ¿verdad?, que está en nosotros, a favor de nosotros. Tenemos un poder que está a favor de usted, a favor de nuestra vida. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Wow, ese poder está en nuestras vidas, opera a favor de nuestras vidas. Ese poder que resucitó a Jesús de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales. Dice la Biblia entonces que hay un poder, hay un supremo poder, ¿verdad? Esa suprema grandeza de su poder significa que el poder de Dios, ¿verdad?, que es mucho mayor que la creación del universo y de la tierra, mayor que la encarnación de Jesús en el vientre de María, ese poder mayor que la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Ese poder, dice la Biblia, que opera a nuestro favor, ¿verdad? Opera al favor de aquellos que creemos en Él. Allí en 2 Corintios capítulo 2, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios
en Él. O sea, aquel que no conoció pecado, dice la Biblia, que fue hecho pecado ¿para qué? Para que hoy nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, Jesús, dice la Biblia, que resucitó, que tomó nuestros pecados allí en la cruz, ¿verdad? Se hizo pecado por nosotros en la cruz. ¿Para qué? Para que la obra del diablo, ¿verdad? A través del pecado, la obra, la legalidad que el diablo tenía sobre nuestras vidas, el poder del diablo, el poder de la muerte que actuaba en nuestras vidas, fuese destruido a través de la muerte de Jesús allí en la cruz, ¿verdad? El poder del diablo sobre nuestras vidas fue destruido en aquella cruz. Dice allí en Marcos, ¿verdad? Marcos 15:34, dice así, Jesús clamando al Padre, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, hubo un momento en la vida de Jesús, que siendo Dios y siendo hombre, que hubo una separación entre Él y el Padre, por causa que la Biblia dice que aquel que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Al Jesús hacerse pecado, una separación entre Él y el Padre, ¿para qué? Para que hoy hubiese una aproximación entre nosotros y Dios. Tuvo que haber una separación entre el Hijo y el Padre, para que nosotros que estábamos separados de Dios, pudiésemos ser acercados a Él, ¿verdad? Y cuando fuimos acercados al Padre, fuimos atraídos al Padre a través del poder de aquella cruz, ¿verdad? Hoy no hay nada que nos pueda separar por causa del precio que Jesús pagó en aquella cruz. Y Pablo decía a los romanos, le decía, fuimos pues sepultados con Él para muerte por el bautismo, ¿verdad? Para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, andemos en vida nueva, andemos en nueva vida. O sea, Pablo decía, la muerte de Jesús allí en la cruz produjo una resurrección y Cristo resucitó, ¿verdad? Al Jesús hacer eso, dice, nosotros también fuimos crucificados juntamente con Él. Fuimos muertos con Jesús en aquella cruz a través del bautismo, para que así como Él resucitó, también nosotros resucitemos en novedad de vida, resucitemos en una nueva vida. ¿Para qué? ¿Se acuerda que Pablo decía que él quería conocer el poder de la resurrección? ¿Para qué era aquel poder de resurrección? ¿Para qué es aquella nueva vida? Para testificar del poder de Dios, para testificar del amor de Dios, para testificar la grandeza del Señor, para testificar la gracia abundante del Señor que se manifestó a través de la resurrección de Cristo y que hoy se manifiesta en su vida y en mi vida. Dios quiere manifestar la gracia abundante sobre su hogar, sobre su casa, sobre su familia, para que toda muerte tenga que salir en este momento, ¿verdad? Para que toda muerte salga de su vida, salga de su casa, ¿verdad? Y el poder de la resurrección se manifieste, ¿verdad? La resurrección es el fundamento de nuestra fe. Si Cristo hubiese muerto solamente y no hubiese resucitado, probablemente hoy no estaríamos aquí, ¿verdad? Si Cristo hubiese muerto y no hubiese resucitado, tal vez la historia recordaría, o alguna religión recordaría, que hubo un día un hombre que vino, predicó un evangelio y él estuvo dispuesto a morir por ese evangelio y entregó su vida, pero quedaría hasta ahí nomás, ¿verdad? Tal vez el evangelio ni hubiese llegado a nosotros. Pero ¿qué es lo que sucedió? Jesús resucitó. Y al Jesús resucitar, ¿verdad? Aquel evangelio cobró poder. Y hoy nosotros tenemos un motivo para alegrarnos.
por causa de la resurrección de Él. 1 Corintios 15, 17 dice así: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. O sea, si Jesús no hubiese resucitado, nuestra fe sería vana y aún estaríamos presos, condenados a nuestros pecados. Pero Él resucitó, ¿verdad? Él resucitó. Nosotros entendemos que somos salvos cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor, al creer que Dios lo resucitó de entre los muertos. Al creer que Dios lo resucitó entre los muertos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Cuando nosotros creemos en la salvación de Jesús, en la muerte y resurrección de Jesús, la salvación llega a nuestra vida y esa resurrección, ¿verdad?, produce libertad en nosotros y somos libres, ¿verdad?, del diablo, somos libres de la condenación, somos libres de toda prisión, ¿verdad?, a través del pecado, somos libres de todo aquello que nos ataba, que nos prendía, ¿verdad?, todo aquello que producía muerte en nuestras vidas. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice así: si mi pueblo se arrepiente, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Usted sabe que había algo importante, o sea, había algo que destacó los avivamientos del pasado, ¿verdad? Hubieron muchos avivamientos en el pasado y uno de los enfoques, ¿verdad?, de esos avivamientos siempre estuvo asociado a arrepentimiento, ¿verdad? La mayoría de los avivamientos del pasado tuvieron que ver con arrepentimiento. Cuando el pueblo se arrepentía, que era lo que decía aquí Segunda de Crónicas que leímos recién, 7:14, si mi pueblo se arrepiente, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra, ¿verdad? En el pasado hubieron muchos avivamientos y todos ellos, la gran mayoría, estuvieron asociados a arrepentimiento, ¿verdad? Pero en los últimos días, en los días en que nosotros estamos viviendo, en los días de la gracia, el avivamiento vendrá cuando nos enfoquemos en el poder de la resurrección que reside en nosotros por la presencia del Espíritu Santo y a través de la revelación de la justificación por la fe, ¿verdad? Ese es el poder que va a operar en nuestra familia, que va a operar en nuestro medio, ¿verdad? Ese es el poder que va a operar en nuestro hogar cuando oramos, ¿verdad? Cuando oramos, cuando vayamos a nuestra familia, ¿verdad?, y oremos por los enfermos, estos serán sanados, ¿verdad? Las obras del diablo en el nombre de Jesús serán destruidas y ese poder operará en nuestras vidas porque ya está en nosotros a través de la muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad? Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, Pablo decía que él todavía no pretendía haber alcanzado, pero una cosa él hacía, proseguía a su meta. Dice así en Filipenses 3, 12 al 14, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas. ¿Cuál cosa? Conocer el poder de Jesús y conocer el poder de su resurrección. Dice, no quiero decir que haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante para alcanzar aquello por lo cual fui también obligado por Cristo Jesús. Hermanos, en cuanto a mí, no creo que ya haya ganado, pero una cosa hago, es que olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, Pablo decía que proseguía al premio del supremo llamamiento. O sea, él estaba diciendo que hay un premio, ¿verdad? Y ese premio es el supremo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús, ¿verdad? Y ese premio está también disponible para nosotros. Es lo que decía Pablo aquí, ese premio está disponible a través de ¿qué? A través de la manifestación de la resurrección de Cristo. O sea, no podemos quitar nuestro enfoque de Jesús, ¿verdad? Necesitamos enfocarnos en Él. Lo que decía Pablo, yo no pretendo haber alcanzado ya, pero una cosa hago, quitando mis ojos de lo que queda para atrás, lo coloco hacia adelante, en Cristo, ¿verdad? Hasta alcanzar el premio del supremo llamamiento. Según Filipenses 3:3, Pablo afirma que nosotros somos la verdadera circuncisión. O sea, ¿qué era lo que Pablo hacía? Pablo proseguía que a su objetivo, su meta de alcanzar, ¿verdad? Ese premio del supremo llamamiento. ¿Y ese premio qué es? La Biblia dice que, aquí Filipenses 3:3, que nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Por qué que Pablo decía esto? Porque había una promesa para Abraham, ¿verdad? A través de la circuncisión. La circuncisión en el Antiguo Testamento era el sello del pacto que Dios había hecho con Abraham, asegurándole que él poseería la tierra prometida, ¿verdad? Y que él se convertiría en heredero del mundo, él y su descendencia, y que en él serían benditas todas las familias de la tierra, ¿verdad? Y ese pacto fue hecho a través de la circuncisión, que era algo que era hecho en la carne. Pablo dice que nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Por qué? Porque ahora esa circuncisión, dice la palabra, que no es más hecha en nuestra carne. Esa circuncisión está hecha en nuestro espíritu, en el corazón, en nuestro corazón. Y eso se refiere al nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo, nos despojamos de la carne, ¿verdad? ¿Y qué significa despojarnos de la carne? Gálatas 5:24 dice: y los que son de Cristo Jesús crucificaron la carne con sus propios deseos. Muchas veces cuando hablamos de los deseos de la carne, normalmente, ¿verdad? Hay una idea que los deseos de la carne tienen que ver con pecados, ¿verdad? Pecados sexuales, pecados sinónimos de sensualidad, ¿verdad? Cuando pensamos en la carne, enseguida pensamos en pecados carnales. Pero, ¿verdad? Hablar de que fuimos libres de los deseos de la carne, ¿verdad? Este principio de la carne no es solamente pecados sexuales o sensual o todo lo que tiene que ver relacionado a eso, impureza, sino que tiene que ver con depender de la carne. Pablo dice que ya fuimos libres de la dependencia de la carne, de la dependencia del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la carne, con los deseos de la carne, lo que tiene que ver con la dependencia de la carne ya no nos ata más, fuimos libres, ¿verdad? Fuimos libres de esa dependencia, ¿verdad? Hoy nosotros necesitamos saber que nuestra carne, que nuestro viejo hombre, que aquello que nos dominaba fue crucificado con Cristo en la cruz. Y hoy nosotros resucitamos, como decía la palabra, en Cristo para una nueva vida. ¿Y qué es lo que decía Pablo? Pablo, él destaca 3 aspectos sobre los que conocen la gracia de Cristo, sobre aquellos que fueron crucificados para su carne. Él dice así, ¿verdad? Que adoramos a Dios en espíritu, que debemos gloriarnos en Jesús y no confiar en el espíritu. Allí en Gálatas 5:24 dice, que leímos recién: y los que son de Cristo Jesús crucificaron la carne con sus pasiones y deseos, ¿verdad? Hoy nosotros entonces, al crucificar la carne, ¿verdad? Conocemos la gracia de Cristo, y esa gracia de Cristo nos hace adorar a Dios en espíritu, gloriarnos en Jesús y no confiar en la carne. ¿Qué es adorar a Dios en espíritu?
¿verdad? Nuestra adoración ahora es espiritual, no tiene nada que ver con nuestra carne, ¿verdad? No tiene nada que ver con las expresiones de nuestra carne, ¿verdad? Como levantar las manos, bailar, saltar, ¿verdad? Eso son expresiones de nuestra carne, ¿verdad? Y eso no es la verdadera adoración. La verdadera adoración es aquello que sale de nuestro espíritu. También gloriarnos en Jesús, ¿verdad? Nuestra gloria no es a nosotros, sino es dada a Jesús, porque nosotros no tenemos mérito alguno, ¿verdad? Nosotros no tenemos ningún mérito, sino que la gloria es para Jesús. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hemos conquistado está asociado a la victoria de Jesús en la cruz, ¿verdad? Nosotros fuimos justificados, nosotros fuimos sanados, fuimos perdonados a través de la victoria de Jesús. Por eso es que toda la gloria es dada a Él. Y por último, ¿verdad? No confiamos en la carne, sino que confiamos en Jesús, ¿verdad? Pablo comienza a abrir su currículo. Él dice: yo podría gloriarme en la carne. Tengo muchos motivos para gloriarme en la carne, pero prefiero gloriarme en Jesús. Prefiero gloriarme en lo que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Prefiero abandonar todo el conocimiento que tengo y gloriarme en Cristo Jesús. Dice allí Gálatas 6:14: en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Romanos 4:25 dice: quien fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, Pablo decía que él deseaba conocerse, recuerda al inicio, el poder de la resurrección. ¿Para qué él quería experimentar el poder de la resurrección? Para experimentar, como decía aquí Pablo, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Como decía Pablo, ahora no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora lo vivo en Él, lo vivo en Cristo, ¿verdad? Entonces, que ese poder de resurrección se manifieste en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que el mundo no viva más en nosotros, como decía aquí, para que el mundo sea crucificado para nosotros y nosotros para este mundo. Que podamos vivir una nueva vida para Él, ¿verdad? Que seamos libres, que seamos muertos para este mundo y podamos vivir esa nueva vida que Cristo tiene para nosotros. Una vida de resurrección. Amén. Que en esta mañana toda muerte, que en esta mañana todo aquello que produce muerte, todo aquello que este mundo, ¿verdad?, nos ha hecho tomar, nos ha hecho desear, todo aquello que produce muerte en nuestra vida, muerte espiritual, ¿verdad?, sea destruido en el nombre de Jesús, y que podamos desear a cada día, como Pablo, vivir esa vida de resurrección, experimentar ese poder de resurrección en nuestras vidas, para que otros también puedan ser alcanzados por ese poder. Amén. En esta mañana quiero orar por su vida, declarar ese poder. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo quiero declarar ese poder, Señor, que Pablo declaraba, el poder de la resurrección. Yo quiero declarar la gracia superabundante en la vida de mis hermanos. Yo quiero declarar la manifestación de esa gracia que viene a través del poder de la resurrección. Sabemos que hemos sido muertos a través del bautismo, hemos sido crucificados con Cristo para vivir una nueva vida en Él. Y esa nueva vida tiene que ver con el poder de la resurrección. Esa nueva vida tiene que ver con la gracia superabundante que se manifiesta en nosotros y a través de nosotros. Yo quiero declarar sobre la vida de mis hermanos, yo quiero declarar sobre su casa,
que su casa será un lugar de resurrección, que su casa será un lugar de vida. Toda muerte que haya entrado en su hogar, toda muerte que haya causado muerte en su vida, en su hogar, en su matrimonio, en la vida de sus hijos, en su familia, en este momento, en el nombre de Jesús tiene que salir, porque la vida de resurrección, el poder que operó en Cristo para resucitarlo entre los muertos, está operando en su vida, está operando en su hogar, en su familia, en este momento para traer vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos. Un gran abrazo. Nos vemos el lunes. Mañana es domingo. El devocional de mañana será la palabra del culto, que va a ser grabada y subida a nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Y de lunes a sábados, durante estos 21 días, ya estamos en el 13º, durante estos 21 días estaremos haciendo estos vivos y después esta palabra será subida a nuestro canal de YouTube. Si usted se pierde la palabra aquí, podrá verla allí. Amén. En el nombre de Jesús declaro una semana bendecida. Nos vemos el lunes. Bendiciones para todos. Un gran abrazo. Un gran abrazo, Cris, Fabián, Angelita, Vicky. Un gran abrazo para todos. Nos vemos. Chau, chau. Hasta el lunes de 7 a 7:30. Bendiciones. Chao. Nos vemos.